Pues bienvenidos al lanzamiento oficial de la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital. Es la oficial porque ya salió el primer número eh, a través de las redes. Un gran número que los vamos a invitar, si no ya lo han visto algunos, que ya está en línea, es Open Access. Y ante el contexto en el que vivimos, pues muchos de los artículos tienen que ver con tecnología y COVID. Eh, entonces, aquí está el link a la revista y los invitamos todos a que la revisen. Pues hoy tenemos un panel de lujo. Eh, Ben Petrasini nos va a dar la bienvenida. Como dice ahí, es el Senior Program Officer de la Agencia Canadiense de Desarrollo y de RC. También fue creador del Instituto de Conectividad ICA para las Américas. Más adelante, creador de DIRSI, una red virtual que estudiaba estos temas, en especial tecnología para el combate a la pobreza. Y creo que estoy mencionando en los que yo he participado más que en otros muchos que ha creado Ben. Pero Ben, a pesar de que tenemos la misma edad, eh, ha sido mi mentor e inspirado a veces a regañadientas mi agenda de investigación. Gracias por estar aquí, Ben. Está Carlos Elizondo, que actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Ha ocupado muchos cargos, como decía anteriormente, entre ellos fue, antes de que empezáramos aquí, director del CIDE, y mi jefe. Eh, También fue representante de México ante la OSD. Hoy estudia temas de derechos generales y los bienes públicos, así como el impacto del cambio tecnológico acelerado en la sociedad y la política. Y más allá de la investigación, Carlos tiene un impacto en la opinión pública, es un líder de opinión, me parece, uno de los más importantes en México, y pues su tema siempre ha sido economía política. La idea de invitarlo aquí no es experto en temas digitales como lo son todos los demás. Sin embargo, nos pareció muy importante entender lo digital dentro de la realidad y ver más adelante cómo es que las herramientas digitales pueden ayudar o no a enfrentar los retos que está enfrentando actualmente América Latina. Adriana Labardini fue comisionada en el IFT y en general ha sido una luchadora de derechos de privacidad, pluralismo de medios, independencia de medios públicos, de inclusión, accesibilidad e innovación. Ha sido, además de comisionada, una gran activista con impacto. Actualmente es abogado independiente, experta en derechos del consumidor, y pertenece a Rizomática, que es esta asociación que promueve las redes comunitarias sostenibles y autogestionadas para reducir la brecha digital. Daniel Álvarez Valenzuela es el coordinador académico del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Es abogado de la Universidad de Chile y candidato a doctor en Derecho. Es especialista en materias en protección de datos personales, privacidad, inviolabilidad de comunicaciones privadas, ciberseguridad, ciberdefensa y derechos de autor. Melina es directora ejecutiva de Chicas en Tecnología en Argentina, emprendedora social, es una fellow en temas de educación y tecnología con perspectivas de género. Y desde hace 11 años se dedica a crear soluciones y oportunidades educativas en temas de tecnología de manera integral. Finalmente, Miguel Moraquino es director ejecutivo de la Asociación Civil Hiperderecho en Perú. Tiene una maestría en Derecho en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Stanford. Es director ejecutivo de Hiperderecho
esta organización sin fines de lucro dedicada a facilitar la comprensión, investigación y promoción de observancia pública de los derechos humanos y las libertades del mundo digital. Brevemente les planteo el contexto de esto, de por qué, ¿no? Y este panel pues tiene que ver con la pregunta de por qué esta revista, por qué la utilidad de esta revista, que ya lo diremos en adelante, pero el contexto en donde surge esta revista es uno en donde continuamos viendo la explosión, el crecimiento en la adopción de tecnologías, en especial hoy la banda ancha, que es una tecnología de propósito general y afecta pues, a todos los sectores de la sociedad. Y lo que hemos visto es cómo consistentemente la inversión en América Latina en tecnologías de la información ha sido mayor que la de Europa, que la de América, que la de Estados Unidos. Eh, Sin embargo, este crecimiento no ha estado acompañado de una disminución de lo que llamamos brecha digital, de los excluidos, de la gente que no tiene acceso a medios digitales. Hoy en día, un tercio de los habitantes de América Latina no cuenta con conexión a Internet y además existen grandes desigualdades tanto entre países como en el interior de los países. Eh, por ejemplo, en Chile se calculó que en 1920, y esto, por cierto, es un tema que estudia con detalle el artículo de Raúl Katz, Juan Jung, Fernando Cayorda, en el primer número de la revista. En Chile se tiene en 2020 una penetración de aproximadamente 82% de la población, mientras que en Honduras es de 39%. Eh, Hoy en día lo que vemos es que si hubiera sido necesario, pues eso hizo la pandemia de COVID. Le dio un matiz de urgencia al tema de la no conectividad y a la desigualdad en la conectividad de la región. Y ciertamente son cifras muy preocupantes. En México, por ejemplo, 40 personas, 40 millones de personas no tienen acceso a Internet. Y pensando en pues, la educación a larga distancia en tiempos de COVID, 46% de niños entre 5 y 12 años en la región no tienen acceso a Internet. Eh, y ningún programa público de cobertura social en la región ha logrado disminuir significativamente esta brecha. Colombia, Chile, Uruguay, quizás son algunas de las pocas excepciones, Costa Rica en algún sentido. Claramente México, por ejemplo, es el que conozco más de cerca, la llamada red compartida, la red mayorista ha sido un fracaso en el objetivo de llegar a comunidades no atendidas, es hoy una red redundante. Y bueno, como hemos dicho, la exclusión digital, siempre lo digital es un espejo de la realidad y refleja esto muchas otras exclusiones en la región, de la cual Carlos nos va a hablar un poco. Eh, Simplemente acabar con que el COVID eh, lamentablemente ha resaltado la importancia de contar con mayor datos, con mayor evidencia, con mayor investigación, pensada específicamente en el contexto regional, soluciones a el contexto que vive América Latina. Y en esta revista es una de las primeras en donde es una revista en nuestro idioma, en nuestros idiomas, español, portugués, que da la oportunidad a investigadores que no siempre logran escribir en otros idiomas para publicar en otros lugares del mundo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Ben y de nuevo muchas gracias por estar aquí este gran panel. Gracias, Judith. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi aporte va a ser breve, espero poder
aportar algunos elementos de valía. Creo que la revista esta eh, hacía mucho tiempo que la región necesitaba un espacio intelectual de este tipo. No voy a decir una publicación porque las publicaciones dan la impresión de ser unidireccionales y yo espero que esta revista sea un espacio intelectual donde los cerebros, neuronas y de la región tiendan a converger para buscar soluciones viables a los desafíos que se vienen. Eh, Creo que tampoco puede ser más oportuno el momento de esta publicación. Eh, Judith comentaba el hecho de la lengua y de la posibilidad de que publiquen eh, académicos, pensadores y profesionales que no pueden publicar en otras lenguas. Yo a eso agregaría la suma importancia de tener un espacio común entre los pensadores intelectuales y académicos, investigadores de la región para discutir en un idioma común problemas que son bastante comunes, no por lo comunes, sino por lo compartidos. ¿Por qué digo que la revista no podría haber venido en un momento más oportuno? Me parece que a partir de el momento que el COVID comience a retirarse, el mundo y América Latina no va a estar excluido de eso, va a entrar en un periodo de profunda transformación de parámetros indescriptibles, donde va a predominar la incertidumbre y donde la necesidad de la evidencia, de los datos, de una discusión eh, madura y con evidencia va a ser fundamental para poder orientar acciones hacia el futuro. Se presenta un periodo de lo que podríamos llamar una transformación schumpeteriana de destrucción y reconstrucción de muchas instituciones. El trabajo no va a ser lo mismo, la educación no va a ser lo mismo, la vida privada no va a ser lo mismo. Hay miles de ámbitos que van a ser tocados por la transformación tecnológica acompañada de estas transformaciones sociales que nos ha traído el COVID, que han sido absolutamente inesperadas. Entonces, la convergencia de estos dos elementos, que haya aparecido este bicho que no sé si es maldito o sagrado en este momento en que aparecía la inteligencia artificial que iba a transformar la forma en que vivimos y funcionamos, la robótica que está transformando la forma en que trabajamos y demás, y además que todos en este momento estemos en casa comunicándonos y aprendiendo a vivir de otra forma. Me parece que tener un espacio electrónico como esta revista va a ser un ámbito imprescindible para poder intercambiar ideas, intercambiar evidencias, tener un one-stop shop para lo último de lo último en términos de pensamiento, evidencia y demás. En ese sentido, creo que la revista también va a tener que sufrir un proceso schumpeteriano. Las revistas del pasado son del pasado y publicar artículos de 40 páginas eh, que tardan 3 años en ser publicados ya no tienen demasiado sentido. Creo que va a tener que ser un ámbito muy dinámico, con una gran variedad de modalidades de comunicación y de compartir ideas y de discutir evidencias y de contestar evidencias, contestar en el sentido de contested, de desafiar evidencias. Entonces la revista va a tener que ser también un ámbito muy dinámico, muy poco tradicional, donde los investigadores, cientistas latinoamericanos puedan intercambiar con el mundo y con ellos mismos lo que vaya surgiendo que en realidad no sabemos qué es.
la convergencia de todas estas cosas va a ir dándonos un ámbito. Estamos entrando en, como dicen en inglés, uncharted waters, aguas no navegadas previamente, y muchas veces lo que creemos que son soluciones terminan siendo problemas, en fin. Entonces me parece brillante lo de la revista, me parece que es un ámbito excelente para los tiempos que se vienen, excelente la posibilidad del idioma, y bueno, que espero que sea el primer paso hacia una comunidad creciente de investigadores y de pensadores que puedan rápidamente aportar elementos, discutir soluciones concretas, más allá de mantener siempre de fondo algunas investigaciones de más largo plazo en los temas que son más profundos y que son más... y tú, Judith, has dado datos sobre la desconectividad en la región o la falta de acceso en la región. Bueno, es un problema que no se resuelve fácilmente, y menos en estas condiciones económicas. Hay temas que van a estar con nosotros por mucho tiempo. Hay otros que van a necesitar soluciones muy rápidas y van a mutar muy rápido. Así que nada, felicitaciones al equipo que puso en marcha esto, a todos los que lo apoyan. Cuenten con mi apoyo en ese sentido, y a los panelistas, muchísimas gracias por estar con nosotros y apoyar esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Ben. Em, Ahora, brevemente, antes de darle la palabra Yo, Judith, voy a perdón, pedir disculpas, me voy a quedar 15 minutos más y después me voy a tener que retirar. ¿Sí? gracias por estar aquí, Ben. Antes de dar la palabra, esta revista es el resultado del esfuerzo de 3 organizaciones y pues ustedes mismas se presentan, eh, Carolina Aguerre, Mariliana Méndez de CETLA, por favor, y Maya, si pueden presentarnos brevemente quiénes somos, de dónde venimos como organizaciones conjuntas. Y en todo eso resaltar que, de nuevo, la aportación de IDRC. Muchas gracias por el apoyo económico, que sin eso pues no estaríamos aquí hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren todos en este momento. Como ya adelantaba Judith, aquí este es un proyecto conjunto, pero realmente acá la persona que yo siempre le digo que esto es como un nieto de Judith, es esta revista, el tercer nieto. Creo que de lo que estamos hablando aquí es, para mí existe claramente una comunidad epistémica, hace tiempo que existe, digamos, y varias de las reflexiones que tú hiciste, Judith, al comienzo de este webinario tienen que ver justamente con señalar cuál ha sido un poco la genealogía en la que Ben también ha participado activamente en desarrollar estas redes y estas conversaciones en la región, y que están justamente, digamos, en un punto de inflexión, y que consistentemente, digamos, a pesar de todos estos esfuerzos y de todos estos años, todavía, digamos, hay muchos espacios de vacancia, y este es uno, pero como bien también decía Ben, o sea, es un espacio que no se puede configurar estrictamente como un espacio tradicional de lo que seguimos entendiendo como un espacio de producción científico. Así que, digamos, estamos entonces incursionando como organizaciones, el CETIS, el CLD, DIRSI, digamos, hay una histórica trayectoria de trabajo conjunto, digamos, y en esta historia y esta genealogía, digamos, este es un hito más de trabajo colaborativo con ACIET, CETLA, digamos, y demás organizaciones del ecosistema digital de la región que queremos justamente, digamos, consolidar. Así que un placer estar aquí, muchísimas gracias a las y los panelistas por estar aquí, y a todos los participantes, y lo que queremos justamente es que esta comunidad epistémica crezca, se expanda, digamos, y tenga, digamos, eche más raíces y más redes hacia afuera de la región también.
Gracias, Caro. Marilena. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Un caluroso saludo a los centros de investigación coorganizadores y a los y las panelistas y público en general que nos acompañan el día de hoy. Para el Centro de Estudios en Telecomunicaciones, CETLA, es un gusto estar acá y les damos la más cordial bienvenida a este webinar de lanzamiento de la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital. Esta revista, como esfuerzo de investigación académica a la que estamos muy satisfechos de pertenecer, es clave para reforzar el conocimiento sobre el impacto de la digitalización, de tal forma que se propicie, y desde nuestro punto de vista esto es sumamente importante, la promulgación de políticas públicas basadas en evidencia y contribuir de esta manera a la consecución de un objetivo último, cuál es que la transformación digital, que es acelerada por esta pandemia y de lo malo lo bueno, por lo menos realmente hemos sufrido un proceso de aceleración que deberíamos aprovechar positivamente. Y esta transformación desde el CETLA y desde ACIET consideramos que se requiere que sea transversal, es decir, que incluya muchos sectores, que sea inclusiva, o sea, en términos de poblaciones vulnerables con necesidades especiales, en temas de género, además que sea ética, desde la perspectiva de los grandes datos, de la protección de la información y de los datos personales, y que genere en última instancia crecimiento y bienestar para nuestras sociedades. Muchísimas gracias, realmente un reconocimiento también para Judith en su gran labor para sacar este primer número, y sabemos que así va a ser hacia futuro, y que el espacio que hoy dedicamos sea muy provechoso y que la revista se mantenga siendo una revista innovadora y de pensamiento sobre cómo aprovechar mejor las tecnologías digitales. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Marilena. Maya. Sí. Bueno, gracias, Judith. Bueno, mi nombre es Mayel Daniel, yo soy la coordinadora editorial de la revista. Vengo trabajando en forma muy cercana con el CETIS, con el CETLA, y además formo parte del Centro Latam Digital, que es un centro de políticas digitales que está enfocado particularmente en América Latina, está basado en México, y bueno, y es parte de la creación de esta revista. Y bueno, junto también con, o sea, el consorcio también tenemos al CIDE de México también que forma parte. Y bueno, estamos muy contentos de que puedan estar acá, tanto los panelistas como los participantes, y esperamos que sea una conversación fructífera, pero que además podamos seguir trabajando en conjunto de acá en adelante, en los próximos números y en los próximos webinars que vamos a ir organizando. Muchas gracias. Gracias a todos. Carlos, perdón, creo que pensabas que tu introducción iba a ser más temprano, pero por favor, Carlos. Muchas gracias, Judith, y un gran gusto estar con todos ustedes, con todas ustedes. Me pidió Judith la tarea imposible de hablar 10 minutos sobre qué hace América Latina una región particular. O sea, en 10 minutos me tendrán que perdonar lo general, poco matizado. No es lo mismo Argentina que México, pero trataré de dar una visión general sobre por qué es tan desigual la región, que esa es su principal característica, y cuáles son las implicaciones de ello. Y quiero empezar con esa característica. América Latina, bajo cualquier métrica, es la región para su nivel de ingreso, sobre todo para la riqueza de recursos naturales que tiene, para el hecho que más son democracias, el grueso de ellas, y lo han sido, pues con muchas interrupciones, pero lo han sido desde su independencia en principio. Es una región profundamente desigual, como todos ustedes saben, es desigual en términos regionales, raciales, de ingreso, y esto tiene una serie de implicaciones en la productividad y capacidad de crecimiento de esta región, y por supuesto también
una horrenda correlación con altísimas tasas de violencia. Esta es la región del planeta más violenta. No es lo mismo, por supuesto, el sur del continente, que tiene una tasa de homicidio de 7.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, que México y América Central, que tienen 42. Pero África meridional tiene 34.3, América del Sur en promedio 22.4. Desigualdad, violencia vienen juntos. Datos muy rápidos de por qué, del nivel de desigualdad que tenemos. Estamos hablando que en Brasil, después de haber tenido más de una década de gobierno supuestamente de izquierda, el 1% de la población tiene el 28% de los ingresos. En México el 25%, en Chile el 21%, en Colombia en 20%, países asiáticos, Malasia, otros, sería menos del 10%. Y esto a pesar de que el Gini mejoró, no mucho, pero mejoró del 2000 al 2016 en casi todos los países. Esto a pesar de que en el grueso de los países, en el periodo de boom de las materias primas, le fue relativamente bien. Y no es nada más porque no se recauda suficiente. Brasil recauda 37.5% del PIB, que es como un país de la Unión Europea. Otros como México recaudan menos, 24.9% del PIB. Entonces realmente lo que tenemos son sociedades que comparten algunas de las características, digamos, las rápidas de las democracias occidentales. Son sociedades, casi todas ellas hoy, pues, que se rigen por una constitución democrática, que en principio pone una serie de límites al poder público, que da una serie de derechos a todos quienes viven ahí, y sin embargo, a pesar de que puedan recaudar como Brasil lo que recaudan, tienen una incapacidad crónica de generar bienes públicos. E insisto, como ya dije, no ha sido por falta de gobiernos de izquierda. La región ha oscilado entre gobiernos de derecha e izquierda desde que se restableció la democracia. Es una región, por supuesto, muy distinta. Un México que tuvo una revolución social profunda en 1910 y que destruyó a la élite agraria, tiene otro tipo de componentes y problemas. Repartió la mitad del territorio nacional, que lo que tiene Brasil, que nunca ha pasado por una revolución de este tipo y donde las élites agrarias todavía controlan la política, las élites oligárquicas agrarias del siglo XIX todavía controlan la política en muchos de sus estados. Muy diverso. Pero ¿qué tienen en común estos países que ayuda, yo creo, a entender esta desigualdad y esta profunda dificultad de generar esos bienes públicos que sabemos son los que pueden generar una sociedad más igual, más igualitaria? Cuando uno ve los números de Brasil, por ejemplo, que recauda como país europeo, lo que es notable es que poco se redistribuye el ingreso a pesar de esa recaudación. Antes y después de pagar impuestos y gastar, Brasil permanece casi igual de desigual que antes, mientras que España, Francia, Polonia caen de forma brutal la desigualdad. ¿Por qué? Y yo lo que creo que tendríamos que estar reflexionando son sobre la naturaleza del Estado en América Latina. Son estados, primero, que no se habían consolidado cuando llegó la democracia. Es una tesis que seguramente conocen ustedes de Fukuyama, que compara a todos esos países que tienen capacidades estatales fuertes, Alemania, Japón, muchos otros, y concluye que el grueso de estos países construyeron esas capacidades estatales fuertes antes de ser democráticas. Que excepción a poder construir capacidades estatales post-democracia está en Inglaterra, Estados Unidos, que incluso si uno contrasta la capacidad redistributiva y de generar bienes públicos del Estado en Estados Unidos versus el equivalente de algún país rico de Europa, es muchísimo menor. Es la región en su conjunto, América, la más desigual. Estados Unidos es el país más desigual de las democracias desarrolladas. Pero en todo caso, en los países de América Latina, la construcción del Estado ha sido muchísimo más incompleta, y entonces por eso puedes tener grandes capacidades recaudatorias como las de Brasil, pero bajísimas capacidades reales de ponerle un piso parejo a todos. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con la forma en la que las democracias se fueron construyendo, incorporando a sectores sociales que por razones electorales había que es mucho más rentable repartir dinero
que construir bienes públicos. Hoy lo estamos experimentando en México. Tenemos el primer, digamos, gobierno de izquierda en una democracia, o sea, que llegó por el voto. Podemos discutir qué tanto fue izquierda el PRI en algunos momentos, pero ciertamente no llegó al poder por una elección limpia y competitiva. Andrés Manuel llegó así, y sin embargo su estrategia no es construir bienes públicos, su estrategia es distribuir dinero, porque en su lógica electoral eso es lo que genera una posibilidad de sostenerse en el poder y construir la base electoral que le permita creer, profundizar su transformación, pero en el camino lo que está haciendo es erosionar aún más la capacidad del Estado mexicano de generar bienes públicos. Entonces, estos estados débiles, con poca legitimidad en sus capacidades estatales, con unos problemas de informalidad a lo largo de todos los países, incluso Argentina. Aquí tenemos varias argentinas recluidas desde hace 8 meses, y sin embargo el COVID está fuera de control también. Y las muertes de COVID pues traen una trayectoria horrenda. Pues ¿por qué? Porque son estados donde una parte importante de la población vive con otras reglas, vive por fuera, y la conexión entre los regímenes democráticos y esas grandes conjuntos sociales informales, con una relación muy clientelar con el Estado, pues reproducen estas desigualdades y este estado débil de forma recurrente. En este contexto, pues tenemos que enfrentar una pandemia con todas las características que ustedes conocen muy bien, salvo excepciones como Uruguay y el propio Canadá, que tenemos un residente en Canadá. Pues el resto de la región ha sido la peor en reaccionar a la pandemia, habiendo tenido la ventaja del tiempo. O sea, el problema empezó en otro lado y sin embargo fuimos incapaces, aún países que cerraron a tiempo como Argentina, fuimos incapaces de reaccionar bien. Y lo puedes ver en cualquier métrica, número de muertos por cada millón de habitantes, a pesar que los contamos muy mal en el grueso de los países, y destrucción de la economía, pues estamos en el cuadrante casi todos los países de más destrucción del PIB y más número de muertos por millón de habitantes. ¿Por qué? Pues porque en una emergencia como esta se hacen evidente nuestras debilidades, nuestra incapacidad de pues, curar a la gente porque no tenemos sistemas de salud que funcionen, de dar los mecanismos de seguimiento a los enfermos que permitan contener el virus, de poder hacer estrategias puntuales, inteligentes, para poder manejar los problemas de una forma flexible, el problema que ustedes atienden, que ustedes quieren resolver o ayudar a resolver, y esta revista, Le estoy echando un ojo, es fantástica y creo que puede ayudar para ello. Pues tenemos un problema de exclusión digital que ya mencionaron varios de ustedes, pavoroso. Imagínense que en México estamos sin preocuparnos realmente, no es una discusión pública que las escuelas estén cerradas. Las escuelas primarias y secundarias en México llevan cerradas desde que arrancó la pandemia, y el 40% de los mexicanos no tienen acceso al Internet. Y la forma en la que están tratando de educar a nuestros niños en las escuelas públicas es por televisión, o sea, por una tecnología de la segunda mitad del siglo XX. La cicatriz que va a generar la pandemia en la educación de muchos mexicanos, más allá del costo horrendo de los 100,000 o más muertos que llevamos ahora, la destrucción de familias, etcétera, pues pudo haber sido menor si la revolución digital hubiera llegado antes, hubiera llegado mejor, hubiera construido una capacidad de enfrentar la pandemia que no tuvimos. Entonces yo celebro realmente el esfuerzo que ustedes están haciendo para tratar de ayudar a esa profunda exclusión digital, a esta profunda injusticia en la que tantos habitantes de la región tienen que permanentemente estar luchando con todo en contra. Nosotros, los del privilegio, confinados, los que no tienen el privilegio del confinamiento en unos transportes públicos, por lo menos en la Ciudad de México, en muchas de las ciudades que yo conozco de América Latina, pavorosos, sin el mayor control posible, al distanciamiento sanitario deseable, con los sistemas hospitalarios como el mexicano, que
invirtió todo su esfuerzo en tener camas que no estuvieran llenos, disuadiendo a los pacientes que se presentaran a los hospitales y teniendo en los hospitales públicos del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez que ingresaba alguien, más de un 70% de probabilidad de fallecer. Entonces, esta es la exclusión, esta es la desigualdad, esta es la problemática de la región y, por supuesto, tratar de atenderlo, por lo menos desde el lado digital, puede ser enormemente útil. Entonces, les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y les deseo que esta revista tenga una larga vida y que su impacto realmente sea el que creo que la región requiere y merece. Muchas gracias otra vez, Judith, por la invitación y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias, Carlos. Una breve pregunta. Después de esta dosis de optimismo a la que nos enfrentamos, pensando justamente en esta revista y más específicamente en la investigación, ¿no? Sí, ¿no? Parecía además que todo caminaba hacia la consolidación de cierta democracia, de ciertas posibilidades de hacer frente a estos retos, y claramente la pandemia hace todo esto mucho más difícil, más allá de las administraciones particulares que destruyen lo poco que se ha consolidado. ¿Cuál sería tu recomendación, tu sugerencia de línea de investigación, de qué datos son más necesarios, qué evidencia cualitativa incluso puede ser más necesaria, qué se debería de privilegiar desde tu punto de vista desde lo digital en esta revista? Pues mira, yo creo que es una pregunta obviamente muy importante, nada fácil de resolver. Intuitivamente me parece rápidamente de bote pronto que lo que tendríamos que estar pudiendo entender mejor es el impacto que la brecha, no solo digital, sino de acceso a servicios públicos, tuvo la pandemia. Y en el caso de la educación, pues se juntan los dos de una forma terrorífica, porque pues, la educación en muchas de las regiones, si ves los datos de PISA, pues México no es la excepción en la región, lo que pasa es que la región toda está mal evaluada en casi cualquier mecanismo de evaluación de la calidad del sistema educativo. ¿Qué le hizo a esta región tan mal, con tan malas escuelas, tan poca capacidad de enseñarle a los niños y niñas qué le hizo la pandemia? Cada país tuvo estrategias distintas de reacción frente a la misma, pero debe tener unos resultados pavorosos. Yo creo que hay que empezarlos a medir para poder ir construyendo a partir de esa información pues, algún tipo de remedio que pasará sin duda por una mayor conectividad, pero que va mucho más allá de ello. ¿Qué podemos hacer con las nuevas tecnologías para compensar a aquellos niños que no aprendieron a leer? Y como todos sabemos en educación, si no tienes ciertas bases, lo demás no se puede acumular. Y creo que algo parecido tendríamos que hacer en términos de salud. Es muy fácil, como hacen las autoridades mexicanas, culparle a la diabetes y a la gordura, que son problemas sin duda serios de toda la región, pero ya sabíamos que México tenía esos problemas y sin embargo, pues se reaccionó como se reaccionó. Hay que medir qué fue lo que sucedió y tratar de entender cómo podríamos tener un sistema de salud más capaz de reaccionar ante problemas como estos y frente a todo el legado de salud que también se está acumulando de quienes no fueron al hospital a su tratamiento de cáncer y hoy están en un cáncer mucho más complicado o porque no llegaban las medicinas, ya problema muy específico mexicano. Entonces yo creo que tratar de atender esos dos temas podría ser de enorme utilidad para por lo menos un país como México, pero sospecho que para el resto de la región. Pues muchísimas gracias, Carlos. Pues a ustedes y les deseo mucha suerte. Me voy a quedar un rato y luego me voy a tener que ir, porque en efecto pensé que íbamos a acabar antes. Que íbamos a empezar antes y acabar antes. Pero Gracias. muchas gracias. Pues le damos inicio a nuestro panel. Una disculpa, Adriana, que leí un ser diferente, pero aquí lo tenemos todos. Entonces, bueno, la idea inicial de todo esto es por qué, ¿no? Detrás de estas preguntas es por qué, para qué esta revista, un poco para ir teniendo, bueno, ya existen diversos artículos sobre este tema, pero de nuevo, ¿por qué estudiar América Latina? ¿No? O sea, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos?
creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero digamos poco menos de 10 minutos cada quien. Adriana, gracias. Muchas gracias, Judith, y muchas felicidades al Centro LATAM Digital, a todos sus centros investigadores asociados, al IDRC por apoyar esta iniciativa tan necesaria que puede tener un impacto tan importante en abrir un espacio para nuevas narrativas basadas en evidencia, claro está, desde distintos lentes. Creo muy importante iniciar una nueva cultura de investigaciones de nuevos jugadores, de nuevas miembros de las sociedades, especialmente aquellos excluidos, aquellos que no pertenecen al privilegio, aquellos que rara vez les dan acceso a aportar su visión con sus métricas de los problemas en América Latina. Básicamente, problemas de acceso a infraestructuras, a servicios, a bienes públicos, pero también la necesidad de que, por ejemplo, pueblos indígenas en América Latina, estamos hablando de más de 47 millones de personas en toda la región, más o menos el 8% de la población, con enormes saberes, dueños de territorios en donde está la biodiversidad del planeta, sin la cual no podremos sobrevivir, que pueden aportar saberes, cultura, infraestructuras y servicios. Creo que deben tener un espacio en la investigación. Hay una tendencia para que mujeres, y hago el énfasis, la necesidad también de cerrar brechas de género en la región, de que jóvenes y adultos mayores, hombres y mujeres de territorios como la Amazonía, como la selva maya, como la Sierra Tarahumara, como los mapuches, estén presentes en la toma de decisiones, en la construcción de políticas públicas y de investigación académicas. En México hay varios centros de investigación de saberes indígenas dedicados al tema de la conectividad de los pueblos, desde su visión, desde sus aspiraciones y deseos. Entonces eso creo que sería para la revista latinoamericana una innovación, de escuchar nuevas voces, nuevos datos, no solo desde la economía global, no solo desde los jugadores globales, que son muy pocos, es un oligopolio, con grandes inversiones, con grandes exigencias de rentabilidad, pero que difícilmente podrán cerrar la brecha digital de acceso. Otra cuestión creo importante tomar muy en cuenta cuáles son los riesgos de la región latinoamericana mapeados, por ejemplo, por el Foro Económico Mundial. El mundo tiene riesgos, ahora nos quedó clarísimo, uno más, esta pandemia terrible, que hay una tendencia que sigan esta propagación de virus mutados y mutantes. Pero en la región se han mapeado estos riesgos que quisiera mencionar y que deben dar lugar a líneas de investigación pues, prioritarias, justo porque necesitamos tener un enfoque de prevención o mitigación de riesgos. Estados fallidos, inestabilidad social, desigualdad altísima, como lo apuntó Carlos Elizondo, crisis fiscales, un desempleo alto o una economía informal, que en el caso de México es del 60%. El 60% está en la economía informal y el 85% de los empleos los generan las pymes y mipymes, o sea, micro y pequeñas y medianas industrias. Imagínense, comercio ilegal, precios de la energía alta, una creciente tasa de emisiones de dióxido de carbono, o sea, teníamos fama de que no contribuíamos mucho a las emisiones dañinas, pues no, ya eso, en la medida que aumenta el
consumo exacerbado, el consumo de cárnicos, pues ya estamos contaminando bastante. Hay una alta incidencia de robo de datos y robo de identidad. Para la confiabilidad del ecosistema digital es gravísimo, ¿no? Si comercio en línea, si hago banca en línea, si trabajo en línea, si me educo en línea, si tengo actividad de comercio y transaccional y me roban mis datos, mi identidad y mis cuentas bancarias, pues eso inhibe la actividad transaccional en línea. Y pues tristemente estas migraciones involuntarias, ¿no? por pobreza, por represión, por terrorismo, muy, muy, muy tristes. Uno de esos riesgos, que lo dejé al final, porque en ese me quisiera enfocar, porque está muy de la mano de nuestro ecosistema digital, es la falta de infraestructuras críticas de calidad. Primero que nada hay que reconocer los enormes avances de los operadores en telecomunicaciones, de inversión en redes, de ir poco a poco, un poco lento, pero poco a poco, permeando con redes 4G. Pero todavía hay un altísimo porcentaje de localidades rurales con servicios nada más de voz, o sea, 2G. Pero sí hay que reconocer el incremento en la competencia, en los servicios, la baja de precios resultados de esa competencia y la expansión en las inversiones en telecomunicaciones y en otras capas del ecosistema digital, básicamente en zonas urbanas, centros urbanos y de ciertos niveles socioeconómicos y por una razón muy natural. Todo inversionista quiere un retorno a su inversión. La GSM ha dicho que las localidades de menos de 3,000 usuarios de telefonía móvil, 3,000 usuarios, que implicaría localidades mayores a 5,000 personas, no son rentables. Entonces eso dejaría fuera muchísimas poblaciones rurales. Nada más en México hay 192,000, por ejemplo, localidades rurales. La inversión privada representa el 25% de la inversión local, perdón, de la inversión regional. Y en Latinoamérica se invierte solo el 2.8% del PIB, mientras en Asia el 7%. En infraestructura, me refiero. Entonces, lo que tenemos que entender es que no todas las infraestructuras que necesitamos, ¿no? En la sierra, en la selva, en la costa, van a ser infraestructuras de clase mundial, empresas globales, con altos requerimientos de escala y de rentabilidad. Hay, gracias a la innovación tecnológica, nuevas formas de invertir, infraestructuras de bajo costo, servicios de pequeñas y medianas empresas. Entonces, el hacer una investigación de cómo las nuevas pymes, proveedoras de Internet, WISPs, redes comunitarias, cooperativas como las hay en Argentina, pueden aportar a la penetración de los servicios de Internet es importantísimo. Las empresas globales son eficientísimas para atender mercados globales. Las empresas medianas para atender mercados nacionales y los pequeños proveedores de comunicaciones y de Internet son los más eficientes para proveer servicios en lugares con economías de subsistencia. En Latinoamérica hay miles de localidades rurales remotas que viven de subsistencia, que no hay economías de mercado. Y ahí pueden ser mucho más sostenibles porque ese es el nombre del juego. El nombre del juego es infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y digitales sostenibles. Ni subsidios estatales que resulten que no son sostenibles, ni inversiones altísimas en comunidades rurales no son sostenibles tampoco. Creo que la investigación latinoamericana en ese sentido sería muy rica, de ver cómo impulsar las pymes, las cooperativas, las redes comunitarias, los desarrolladores de aplicaciones y contenidos locales, en lenguas, en español, en portugués y en los cientos de lenguas originarias que caracterizan a la riqueza cultural de la región.
y que pudiesen abonar en esa sostenibilidad. O sea, no podemos pretender que una empresa invierta una radiobase de 100 a 200 mil dólares para servir a una población de 300 personas, que quizá consuman $1 al mes, porque ganan no más de $2 diarios. Así que creo que ese abanico de riesgos de la región, de desigualdad, pero de oportunidad de dar cabida a nuevos actores que investiguen los datos, aspiraciones y retos, repito, sea en la Tarahumara, en el Napo en Perú, o en la Pampa Argentina, o en la región Mapuche, con nuevas ópticas, con nuevos lentes y con pertenencia cultural, podría abonar a ese acceso universal sostenible a un entorno digital y con énfasis en teleeducación, telemedicina y otros servicios que usando plataformas digitales realmente nos acerquen al desarrollo sostenible. Último dato, y con esto termino, el incremento en la productividad en América Latina avanza solo al 0.6% anual, mientras en otros países en desarrollo avanza en más de 3.9% anual la productividad. Mucho éxito, muchos retos, y creo que podrán dar origen a una investigación completamente innovadora, porque hoy ya no hay business as usual. Tenemos que cambiar desde todas las trincheras. Muchísimas gracias, Adriana. Como siempre, tocando puntos muy importantes. Me parece que este panel podría, de hecho, ser un número de una revista. Da para mucho con las personas que tenemos aquí. Lamentablemente, tenemos muy poco tiempo. Daniel Álvarez, si nos das tu perspectiva, y en realidad aquí, pues una vez pongo las preguntas en general, ¿no? Que tienen que ver si por qué estudiar América Latina, cuáles son los vacíos de conocimiento, y cómo lograr que esta plataforma sea una apertura para diversos stakeholders y además contribuya al impacto que todos ellos queremos tener en la región. Daniel, si podrías hacerlo, disculpa, como en 8 minutos. Por supuesto, me puedo demorar menos incluso. Hola Judith, hola a todos, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el lanzamiento de la revista. Hemos pasado por el proceso de construir una revista desde cero y lograr con los años consolidar, pero la historia dice que las revistas más mueren que nacen. Cuesta mucho sostenerlas en el tiempo y los felicito por la valentía de iniciarlo y por tratar de cubrir un ámbito que está bastante poco cubierto, y sobre eso es lo que me quiero referir sintéticamente. Creo que en un montón de temas relacionados con desarrollo digital, con cultura digital, con el desarrollo de tecnologías digitales en la región, nosotros todavía estamos en los titulares. Y esto impacta necesariamente en qué es lo que se publica en la región o qué es lo que se publica sobre la región, ¿ya? Y aquí discrepo un poco de lo que comentabas al principio, Judith. Yo creo que es tanto más importante que los autores que puedan publicar en otro idioma. Usualmente la investigación más avanzada en estos temas la podemos revisar en las revistas inglesas o en las revistas americanas. Yo creo que tanto más importante es que los autores que, teniendo la capacidad de poder escribir en varios idiomas, prioricen el idioma español, castellano, para efectos de poder publicar en revistas locales, porque uno tiene que hacer la transacción respecto al impacto. Una muy buena investigación que sea señera en un tema podría eventualmente tener mucho más impacto en la región que fuera de ella, porque fuera de ella pasa a ser una investigación de un ultra nicho. En cambio, al ser publicada en la región, se amplía de mucha mayor manera el impacto que eventualmente podría tener esa publicación en la región en el tema sobre el cual trate. Por ejemplo, estoy pensando en la investigación en materia de protección de datos personales, la investigación que se ha realizado en materia de neutralidad en la red. Son temas que son profundamente, que tienen un impacto profundo en la región, pero que la investigación más relevante está publicada en inglés. Lo que implica que al momento de que las autoridades regionales o incluso la gente que influye en los procesos regulatorios regionales tenga poca disponibilidad de fuentes en la lengua.
Y eso uno lo ve, uno conversa con los reguladores de diversos países en América Latina y la lengua se transforma en un obstáculo. Pensemos solamente en el binomio inglés-castellano, no pensemos en lo que nos mencionaba recién Adriana respecto a los binomios con las otras lenguas locales. O sea, recién superando ese escollo podríamos recién empezar también a hacernos cargo de las otras dificultades. Cuando yo creo que un desafío interesante es lograr motivar que aquellos autores que están realizando investigaciones señeras en algunas áreas privilegien publicar primero en la lengua, porque eso nos va a dar un sustento mucho mayor y puede tener un impacto mucho mayor en la formulación de políticas públicas en temas digitales en la región. ¿Ya? Eso ayuda a resolver un poco un tema de las brechas. Y lo segundo que quería comentarles es el tema de los titulares. Y quería mencionarles un ejemplo. Neutralidad en la red es una discusión que desde el punto de vista regulatorio en América Latina ha tenido espacio desde mediados de la década de los 2000. De hecho, Chile fue el primer país en el mundo en tener regulación sobre neutralidad en la red. Pero por el lado vimos, sin perjuicio de que se avanzó regulatoriamente, no había evidencia científica respecto a su impacto, no ha habido, después en el caso de Chile y los otros países en la región que han replicado el modelo regulatorio, no tenemos evaluación de impacto de cómo ha funcionado esa regulación en la región. No sabemos. Tenemos una ley de hace 11 años, 10 años más o menos, y no sabemos cómo ha funcionado. Y paralelamente vemos cómo el mercado ha proveído soluciones de conectividad disminuida a partir de planes que dan acceso solo a WhatsApp y Facebook, por mencionar alguno de las... Y eso hoy día no es Internet. Y eso hoy día afectaría el principio de neutralidad. Por lo tanto, falta una conversación mucho más estrecha y falta investigación en este ámbito que nos permita decir, primero, evaluar cómo las políticas regulatorias que se han adoptado han funcionado o no han funcionado derechamente. Y también, y aquí me cruzo al segundo elemento que me interesa mencionar, cómo logramos que la investigación también sea transdisciplinar. Nosotros desde la Universidad de Chile, el específico en el Centro de Estudios en Derecho Informático, estamos tratando de abandonar la clásica forma de abordar los problemas solo desde el punto de vista legal regulatorio, y estamos tratando de incorporar otras dimensiones. Y en el caso, por ejemplo, para seguir con el caso de neutralidad en la red, estamos tratando de investigar cómo la medida regulatoria es superada por una cuestión de oferta de mercado en el mercado de las telecomunicaciones chilenas, y cómo la autoridad no ha sido capaz de resolver esa brecha de acceso, esa brecha de conectividad diferenciada que tenemos en el caso particular de Chile. Y eso implica incorporar una mirada técnica, una mirada no necesariamente legal, implica incorporar una mirada económica. Y yo creo que ahí ustedes tienen una ventaja comparativa interesante, porque desde la forma en que se están planteando pueden eventualmente cubrir muchas más disciplinas que las revistas especializadas. Y por último, en este ámbito, también creo que necesitamos un poquito más de investigación aplicada. Y esto es un tirón de oreja para todos. A nosotros también nos pasa en el derecho que tratamos mucho con los temas desde un punto de vista meramente doctrinario y eludimos cualquier relación o cualquier esfuerzo metodológico que salga del análisis dogmático. Tenemos que, y podemos ver que hay ciertos referentes internacionales, estoy pensando, no sé, en el Berman Klein Center de Harvard, que ya abandonaron ese modelo hace un buen rato. Y nosotros debiéramos lograr que la investigación que se publique, la investigación que se realice, sea investigación que tenga un componente aplicado importante. Porque de nuevo, y aquí vuelvo al origen, al principio de mi argumento, el tener investigación aplicada en la lengua, con una mirada multidisciplinaria, nos permitiría desarrollar mejores políticas públicas digitales en la región. Esto tanto para las necesidades que tienen los estados propiamente tal, pero también para las necesidades que tienen otros actores del medio ambiente, de la discusión de políticas públicas, ONGs, organizaciones civiles, universidades, académicos o solo partes interesadas. Por lo tanto, yo creo en ese sentido, y para cerrar, que si nosotros abordamos al menos esas tres dimensiones, podríamos comenzar a llenar los vacíos que existen en la región, y donde yo espero además que la revista pueda constituirse en un espacio relevante en el corto tiempo para efectos de darle una plataforma de visibilización de esos contenidos. Daniel, muchísimas gracias. Omití mencionar, justo lo que dices es director
fundador de la revista chilena de Derecho y Tecnología, que hasta donde entiendo fue la primera revista que se publicaba también en español. Entonces seguramente tendremos sinergias, espero, y aprendizajes de su experiencia. De todas Gracias. maneras. Gracias, Daniel. Entonces, continuamos con Melina, por favor. Melina. Hola, ¿qué tal? De nuevo, felicitaciones y creo que es un buen momento también para iniciar todos estos desafíos que trae también la producción de conocimiento, porque no es otra cosa más que eso y la divulgación de conocimiento. Voy a apoyarme mucho en lo que dijo Daniel, porque coincido. Como organización de la sociedad civil, nuestra organización, por ejemplo, busca reducir la brecha de género en tecnología. Y lo primero que nos pasó, si bien hoy estamos trabajando ya en 6 países de Latinoamérica, es que cuando buscábamos fondos de inversión para generar propuestas para que haya más adolescentes interesadas en este tipo de iniciativas vinculadas a las tecnologías, como saben, la región tiene muchos desafíos en relación a eso, y también es un foco muy interesante de inversión y de alto impacto en poco tiempo, invertir en el ámbito tecnológico con un enfoque de género, sobre todo en Latinoamérica. Pero lo primero que nos pasó es que no habían datos, por lo menos en nuestro país, y después empezamos a indagar y tampoco en Latinoamérica, y también es cierto que sobre estas temáticas, con una perspectiva de género, y cuando digo una perspectiva de género tiene un gran desafío porque también es un foco que estamos como sociedad transitando y mirando de diferente manera, ya que estamos hablando mucho de otras identidades y de minorías que no se han tenido históricamente en cuenta. Es interesante que en este recorrido apelamos, por ejemplo, al pedido de acceso de la información pública a las universidades para entender cuál era el problema, para entender realmente cuál era el dato de cuántas mujeres, por ejemplo, ingresan a este tipo de carreras, y nos encontramos con que en principio ya el tipo de inscripciones, por ejemplo, en los datasets que se van constituyendo, ya tienen grandes problemas desde el momento en que se conciben, y que yo creo que uno de los desafíos que tenemos como región es justamente empezar a dialogar con un lenguaje común. Y también con un lenguaje común vinculado a la inversión, porque, y viniendo de un recorrido académico previo, 7 años trabajando en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, trabajando en diferentes investigaciones en IPE UNESCO y demás, con estas temáticas, siempre me encontraba con esta coyuntura de que una cuestión es el saber casi purista y otra cuestión es lo que sucede en la empiria, en la práctica. Y creo que cuando dialogamos con quienes invierten, porque finalmente para eso también queremos construir conocimiento para cambiar realidades, y con un componente ético que además acerque una mirada y luz sobre un campo del saber o sobre algunas temáticas que no están claras, y en particular en el caso de la tecnología, donde si nos corremos de costado, quienes van a estar liderando estos conocimientos es el mercado, porque al mercado le interesa. Ahora tenemos que saber o entender si es esto el componente ético que también nos interesa como región, y creo que ya hemos tenido muchas experiencias y que venimos leyendo y venimos teniendo conocimientos de otras regiones más avanzadas, en las que tenemos una oportunidad única, que es generar conocimientos con todas estas perspectivas, pero también dialogando y ofreciéndole de antemano a esas inversiones miradas sobre qué queremos construir y a dónde queremos ir, o cómo queremos incluir a estos grupos o a estas minorías que, por ejemplo, no están tenidas en cuenta en estos escenarios. Y eso me parece que es un tema no menor, porque en estos años nuestra organización no se dedicaba a la investigación, pero tuvimos que hacer este conocimiento y generar estas investigaciones, por ejemplo, porque si no, no teníamos inversiones, pero también no podíamos hacer incidencia en cuestiones más de lo social y también en cuestiones más de las cuestiones públicas. Dicho todo esto, creo que también los ojos con los que se miden los impactos y se genera conocimiento cuando pensamos en quienes invierten, por ejemplo, tenemos que encontrar ese punto de equilibrio y ser traductores, porque creo que ahí hay un tema. Por ejemplo, no es lo mismo medir con la lógica de un KPI que generar y construir un dato en donde la lógica de medición es otra.
y eso también nos genera muchos ruidos y nos genera perder oportunidades claves para poder empezar a estar en la agenda de estas conversaciones que son las que más se van a tener que tener necesariamente. Y en esto creo que también tenemos la oportunidad de avanzar no solo en un diálogo común, sino también de generar conocimientos. Durante la pandemia algo que recibimos mucho es que, por ejemplo, el ámbito de la tecnología en particular, y como bien lo saben acá, no solo se concibe desde otro idioma, sino también se concibe desde otras lógicas. No somos una región productora de tecnología. Y eso también trae un gran desafío a la hora de crear conocimiento. Y creo que ahí particularmente también tenemos una oportunidad para poder pensar en esta nueva visión también de la tecnología, que es una tecnología con impacto social. Porque hoy, si hay algo que tenemos en claro todas las personas, es que cualquier tecnología genera impacto social. Por lo tanto, y en todos los ámbitos, necesitamos poder construir un lenguaje común, indicadores y mediciones de impacto, pero también una línea de base que pueda ser adaptada, que pueda ser adaptada a las necesidades, pero también que tenga esta capacidad de impactar en la sociedad, en la traducción de ese dato. ¿Qué significa? ¿Por qué me tiene que importar que hayan pocas mujeres, por ejemplo, investigando o generando conocimiento en estas áreas? ¿Por qué si un ciudadano o una ciudadana común, en cómo le impacta en su diaria, y por qué eso también necesitamos que sea un conocimiento público, y hoy más que nunca? Creo que ahí tenemos muchísimas oportunidades, pero además tenemos no solo necesidades, y yo creo que cada vez más tengo esta certeza, sino también otros conocimientos para aportar desde un lugar que quizás también nos estamos avanzando, porque si bien, como se habló al principio, estamos en muchas deudas y venimos muy atrás, justamente venir muy atrás quizás pueda ser una oportunidad para que cuando vengan esas inclusiones tecnológicas o esas soluciones tecnológicas podamos mirarlas con un sentido criterioso y con un sentido crítico también, para poder construir otras realidades. Entonces, ¿cómo podemos también invertir este punto en el que estamos pasos atrás, como para ganarle también a qué es lo particular, original e inédito, y que también tenga una mirada sostenible sobre cómo queremos generar conocimiento y cómo queremos también posicionarnos en el campo del saber y en el campo del saber en tecnología, particularmente en la región. Marina, muchísimas gracias. Claramente desde la revista y desde el centro, y también mencionar que no lo dije, estamos, Adriana y yo somos parte de una red de mujeres conectadas en telecomunicaciones. Entonces, el tema de género es transversal a todo esto, y es importante resaltarlo, y bueno, más adelante podemos regresar a este tema. Gracias. Finalmente, Miguel, muchísimas gracias por tu paciencia, por estar aquí. Adelante, Miguel. Gracias, Judith, y felicidades al Centro Latam Digital por este lanzamiento y a las personas que han estado involucradas en el lanzamiento de la revista. No es fácil hacer algo así, y como decía Daniel, es raro en la región un esfuerzo de ese tipo, así que con mucha expectativa, no solamente como profesional de esta área, sino también como profesor universitario. Siempre busco material para darle a mis alumnos en español, y es alarmantemente escaso, ¿no? Y coincido con que existe una agenda propia de Latinoamérica, propia de nuestro sur, que no necesariamente está siendo abordada por la literatura o la investigación existente, lo cual es raro porque incluso tenemos especialistas y investigadores que hacen este tipo de investigación, pero no necesariamente la hacen sobre nosotros o en nuestro idioma. Y por más de que nosotros en Latinoamérica compartamos problemas con otras regiones y por ende podamos aprender de lo que se hace en Europa, lo que se hace en Norteamérica, en definitiva tenemos algunos sesgos y características especiales. Yo no me considero un académico, yo soy abogado y trabajo sobre todo haciendo advocacy, haciendo, no sé, promoviendo ideas en espacios públicos, pero usamos mucho la investigación y la evidencia para esto, y eso me ha permitido tener una visión, yo creo que bastante enriquecida de estas diferencias.
Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en Latinoamérica y casi no en otros sitios tenemos todavía muchos problemas de brechas de acceso, muchos problemas de alfabetización digital y educación mediática, o tenemos también algo que es muy típico de nosotros, esta gran debilidad institucional, ¿no? Yo como abogado constantemente veo eso de hasta qué punto las normas se pueden cumplir, qué tanto respeto tienen las personas por las normas, etcétera, que son conversaciones y son cosas que no necesariamente están presentes en otras regiones. Y quiero poner un ejemplo de esta disonancia, ¿no? Estos meses hemos pasado mucho tiempo pensando en la epidemia, en sus consecuencias, y los gobiernos se han apresurado, en Latinoamérica también, en promover respuestas tecnológicas a la epidemia, ¿no? Y si uno lee la literatura y los ensayos críticos que se han escrito sobre las respuestas tecnológicas a la epidemia, casi siempre uno va a encontrar esa dicotomía entre privacidad y seguridad, o entre hasta qué punto la explotación de nuestros datos personales es un mal necesario, es un costo que hay que pagar para promover el derecho a la salud o la salud comunitaria. Pero en Latinoamérica tenemos el otro tema de que incluso si tú haces seguimiento de contacto digital vía celular, mucha gente no tiene celular, o hay sitios donde no llega la internet. O incluso teniendo celular y teniendo acceso a internet, mucha gente no sabe bajar una aplicación e instalarla. Y eso es un problema con el que se han chocado de golpe Italia, España, etcétera, pero que en nuestro país es todavía más es todavía más alarmante. Entonces, si tú pierdes de vista eso y tú te quedas leyendo, no sé, pues el documento de la Organización Mundial de la Salud o el documento de la universidad de tal sitio sobre este problema, completamente vas a pasar por alto o vas a asumir ciertas cosas que no están presentes, ¿no? En definitiva, yo creo que es necesario continuar generando esos espacios para que haya reflexión y crítica sobre cómo Latinoamérica enfrenta su transición hacia lo digital, y cómo lo enfrenta y cómo esa transición hacia lo digital impacta en otros desequilibrios y desigualdades que ya existen en la región, ¿no? Hay muchas razones por las cuales esta literatura o estas cosas no existen. Yo creo que no necesariamente una revista es la única solución. O sea, ojalá que esto viene, y yo entiendo que ese es el mandato del centro, es que generar un ecosistema de reflexión e integrarse con otros centros que existen en la región y que están avanzando sobre esto, pero es un gran paso y es una gran vitrina, ¿no? Desde ya el primer número ya pasó, un artículo del primer número ya pasó al sílabo de mi curso, este ciclo, así que yo en definitiva solamente estoy agradecido porque hagan este tipo de cosas y mucha expectativa por todo lo que van a continuar haciendo. Muchísimas gracias, Miguel. Pues tenemos unos minutos, unos 10 minutos aproximadamente, para interactuar, tanto hacer preguntas entre nosotros como primero al público. Pueden escribir sus preguntas en el chat y yo las planteo al grupo. Y a todos los panelistas, muchísimas gracias. Perspectivas muy interesantes y quedan anotadas. Y planteo una primero que es, bueno, claramente para la revista, ¿no? Pensando en la revista. Hay muchos retos y para que esto realmente, bueno, ya se dijo antes, ¿no? Creo que Ben lo mencionó, no puede ser ya una revista académica tradicional, como lo han sido, y bueno, muchas veces como académica yo lo sé, que puede pasar 2 años de aquí a que se publique un artículo que escribí y después acabamos leyéndonos entre nosotros mismos. Y bueno, entonces es como, logramos tener los puntos, pero no el impacto. Y la idea es que esta revista produzca investigación aplicada, que pueda tener impacto. Entonces, Melina mencionó el lenguaje común, ¿no? O sea, que sería como uno de los mecanismos para que esto pueda tener impacto. Pero ¿cuáles serían sus ideas en torno a, para tener este impacto? Uno, claro, es aplicado, ¿no? Que sea útil para no solo funcionarios públicos, sino para asociaciones civiles, activistas, sector privado.
porque claro, me parece que algo existente en toda la región, esa falta de colaboración, de integridad, no solo del lenguaje común, yo lo diría como más amplio, como de pues esta comunidad, Caro lo mencionaba, epistemológica, pero es esta, ir pudiendo construir esta comunidad de diálogo, ¿no? En esta de revista, a través de esta revista, y bueno, justo a través de estos paneles que serán parte de la misión de esta revista también, y de la asociación que tenemos. Entonces, bueno, lo dejaría ahí, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo ideas en torno a que además sean representativos de diferentes sectores? Bueno, son muchos los retos y seguramente no todos los vamos a poder cumplir, claramente no en el corto plazo. Al panel en general, ¿no? ¿Cuáles serían sus ideas? Porque esto me parece que trasciende la revista y es como desde nuestras trincheras podemos cada quien y colaborar y llegar a tener ese impacto a través de la generación de conocimiento de investigación aplicada. Adriana, gracias. Creo que hay muchos factores que les pueden permitir diferenciarse. Y mucho está, como lo está en todas las instituciones de todo el mundo, pero en nuestra región, temas de gobernanza. Entonces creo que para la revista tener un buen esquema de consejo editorial, de diversidad, de mecanismos para escuchar nuevos problemas, que unos serán regionales y otros serán nacionales o incluso muy locales, ¿no? Pero dentro de la tabla. Entonces, creo importante, sé que tienen un consejo editorial, pues esa diversidad en la forma de toma de decisiones de la revista, en el que haya un pluralismo. Pluralismo ahora sí, si quieren, pluralismo académico o de investigadoras e investigadores bajo distintos paradigmas. Y eso por un lado. Otro, bueno, en los criterios, yo sé que tienen que pasar los artículos por un proceso de arbitraje y de calidad, pero quiero pensar que pueden también ser bajo distintos lentes y criterios de calidad de investigación, y por supuesto ahí la autoridad en la materia eres tú, ¿no? Bajo qué métricas voy a evaluar un X artículo para que cumpla esto de investigación aplicada, de distintos quizá métodos epistemológicos, ¿no? Desde distintas ópticas. Otra cuestión súper importante que creo y que reconozco el reto que es el buen manejo del conflicto de interés. O sea, todos los centros de investigación necesitan fondeos. Cada vez hay menos fondeos públicos. Y bueno, hay fondeos privados. Y es no solo legítimo, sino pues necesario de otra manera como se logra esta sostenibilidad. Pero creo que también es muy importante tener criterios de una total impermeabilidad, que el hecho de aportar recursos ni en la manera más mínima se refleje ni en las temáticas, ni en las posturas, ni en las narrativas, ¿no? Entre más fuentes de recursos encuentren, o más, no solo recursos monetarios, porque pues ahí está IDRC, que yo creo que es súper respetuoso de eso, pero también en las alianzas que son necesarias,
pero creo que tiene que haber narrativas de todo tipos, ¿no? De mujeres y hombres, de lo global y lo local, de los modelos mercantiles, comerciales y de los modelos sin fines de lucro, de lo social, ético y económico, y construyendo esta investigación bottom-up y no top-down, ¿no? También creo, por último, con esto cierro, creo importantísimo una investigación no sobre qué políticas públicas hay en la región en materia digital y de acceso a espectro, de acceso a infraestructuras, no, sino cómo se construye esa política pública. Sería bien interesante. Cómo se diagnostican los problemas, a quién se escucha, a quién se le da voz, bajo qué lentes se construye la política pública latinoamericana de conectividad, de neutralidad de la red, de inclusión digital, de lo que ustedes quieran. Pero a ver cómo se construye, porque ese cómo te va a dar muchas respuestas de por qué es la política pública como es. Y si previó su buen enforcement y su buena implementación o se quedó nada más en el diseño de política pública que nunca se pudo aterrizar, implementar o darle seguimiento, ¿no? Entonces eso también me haría fascinante, ¿no? Cómo llegamos a esos marcos regulatorios y de política pública y qué actores están presentes en su construcción. Muchas gracias. Gracias. Daniel levantó la mano y justo, Daniel, había una pregunta para ti, que bueno, venía de una más general, que la más general, digamos, y por cierto, Mariliana y Caro, por favor, intervengan si quisieran hacerlo. ¿Cómo lograr esta apertura de espacios de diálogo y de representatividad, ¿no? Que en parte estamos contando, espero, desde ya con ustedes aquí para lograr llevar estas convocatorias a lugares en donde pues no siempre por las redes sociales se logra hacer. Y en términos de representatividad, Daniel, la pregunta es ¿cómo lo pensaron en tu revista? La idea de mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo una convocatoria de solo mujeres tuvieron en algún momento? Entiendo, a pesar de es la pregunta aquí. Adelante, Daniel. Sí. Gracias, Judith. Tal como mencionaba Melina hace un rato, si uno revisa, por ejemplo, la disponibilidad de fuentes bibliográficas de autoría principal de mujeres en temas de tecnología es baja. Es baja. Y eso puede obedecer a múltiples razones y no es el espacio acá para discutirlo, pero a partir de ese dato nosotros nos hicimos la pregunta respecto a nuestro propio acervo. Somos una revista que lleva 10 años publicándose, hemos publicado cerca de 20 números. ¿Cuál era la participación de mujeres en el espacio de autoría? Nos dimos cuenta que teníamos una brecha súper interesante, teníamos un 30 y algo % de autoría principal mujeres. Por lo tanto dijimos, tenemos que acceder, y aquí complemento un poco con tu pregunta anterior, Judith, acciones positivas. La única forma en que nosotros teníamos para efectos de resolver la brecha de género era, yo podría haber creado un número especial. No nos interesa un número especial. Nos interesa que las autorías se incorporen, las autorías de mujeres se incorporen en los artículos que normalmente publicamos. Porque usualmente una de las formas en que se resolvían estos problemas es como la clásica en los seminarios, en los congresos, hagamos un panel de mujeres. No es una forma adecuada de resolver el problema. El problema tenemos que resolverlo en el core de nuestra revista, que es que en los números que publicábamos semestre a semestre tuviéramos la mayor cantidad de mujeres autoras principales de artículos. ¿Cómo resolvíamos eso? Una convocatoria especial. Y nos fue muy bien. De hecho, nos fue demasiado bien. Hoy día tenemos un pequeño problema. Ahora necesitamos más árbitras. Hombres. No, necesitamos más árbitras que nos ayuden, y árbitros que nos ayuden a revisar por pares externos esos artículos, porque recibimos una pequeña avalancha. No importa, es un problema un buen problema a resolver. Happy problem. Es un happy problem, claro. Pero además nos pasa, que es el tema de la brecha de género. Pero también nos pasa, y para nosotros fue estratégicamente muy interesante al principio,
Si ustedes revisan los primeros 4 años de la revista, lo que hicimos fue dar espacio de publicación a autores jóvenes que estuvieran partiendo. Porque, como señalaba en un principio, hoy día uno manda un paper y tiene que esperar un año y medio para que las grandes revistas te lo acepten. Yo sé que algunos autores y autoras que han mandado artículos a nuestra revista tienen la misma crítica, claro. Nosotros ya llegamos a ese nivel en que tenemos muchos más artículos en proceso de lo que somos capaces de publicar al año. Pero eso también implica que nosotros estamos haciendo el esfuerzo editorial porque cada número estamos publicando más mujeres, pero además cada número estamos publicando al menos un par de artículos de autores recién egresados. Porque uno se sorprendería, la calidad de los artículos de gente que viene de terminar una maestría, de gente que acaba de egresar de la universidad, es bastante buena. Te da la posibilidad de ampliar la mirada temática. Nosotros habíamos hablado de inteligencia artificial, claro, superficialmente, pero resulta que ahora tenemos 3 o 4 artículos sobre inteligencia artificial aplicada a la región con enfoques distintos de gente que tiene 23 años, 24 años. Por lo tanto, si uno toma esas dos acciones positivas para incluir a más mujeres en la publicación semestral de los artículos, nosotros queremos llegar a la regla de al menos paridad, al menos. Si logramos más, mejor. Y segundo, más autores jóvenes. Nos sirvió mucho en un comienzo, ahora estamos publicando más autores consolidados, vamos a volver a la regla de publicar también más autores jóvenes. Con esas dos acciones positivas, tú logras mayor diversidad, logras un mayor diálogo intergeneracional, que es re interesante en esto. Los que trabajamos en regulación de tecnología vamos a los 50, pero los que están viviendo los cambios tecnológicos y tienen 25, o sea, ya no somos jóvenes. Y eso tenemos que hacernos cargo, ya no somos jóvenes. Podemos vestirnos como jóvenes, peinarnos como jóvenes, pero no lo somos, y eso tiene un impacto en la investigación. Por lo tanto, yo creo que con esas dos medidas uno puede lograr un montón de efectos positivos y tendremos que ir evaluando en el tiempo cómo funcionan. Y yo creo que ustedes están en la posición ideal, ustedes pueden partir de cero con estos criterios, desde el número 1, y eso es una ventaja competitiva súper importante. Gracias, Miguel. Solo añadir 2 en la cola que vienen para quien quisiera retomar además de la otra, estas 2 más, que es, se habló del impacto en diferentes lados, ¿no? Claramente queremos tener impacto en la política pública, pero no solo, digamos, vivimos una época recientemente en donde todos los gobiernos estaban interesados, todos había planes de banda ancha, ¿no? Para llegar a estos lugares. Hoy no, ni siquiera es una prioridad, ni siquiera en países como México está en la agenda. Ya ni siquiera la tenemos puesta como una prioridad. Entonces, ¿cómo lograr esto? Y la última pregunta ahí, para retomar también, es interesante, me parece, también del público esta pregunta, que es, ¿cómo alinear intereses de la sociedad civil? O sea, en términos de investigación, muchas veces los activistas, por ejemplo, necesitan como rápido, ¿no? Y necesitan otro tipo de investigación, que puede ser diferente a la que buscan los más académicos, empezando desde ya, sabiendo que esta es investigación aplicada, y con los otros actores de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se podría alinear esto? Quizás queremos demasiadas cosas, pero bueno, se las dejo ahí a la mesa. Si quieren, les cuento 2 cositas conectado con lo que decía también Daniel. Creo que algo que nos sirvió mucho es trabajar con entornos seguros. Cuando decimos entornos seguros es algún tipo de actividad en el que el mundo de la academia siempre se vio muy pristino, muy alejado, muy desafiante y difícil. Y creo que justamente todavía sigue existiendo ese halo y sería interesante generar entornos seguros donde hayan mentorías. Son acciones que ya están validadas y que sirven, además de todas las que mencionó Daniel, para poder también acercar más diversidad. Y cuando digo mentorías, promueve también este acompañamiento a este tipo de formatos del conocimiento, ¿no? Que no tenemos que olvidarnos de eso. Y también traigo algo que nos ha servido mucho en diálogo también con lo que mencionaba
Daniel, es esto de que estamos en las generaciones de los influencers, sin embargo, algo que nos pasa todo el tiempo es que hay una tensión con los influyentes. En definitiva, no son los influencers los que terminan tomando decisiones de alto nivel, si bien tienen a veces más seguidores que presidentes en nuestra región. Es cierto que tenemos que poner en diálogo en estos nuevos formatos. Cuando sacamos una de las últimas investigaciones, generamos un encuentro cerrado con influyentes que eran personas de todas las edades, personas que están posicionadas también en medios y en medios digitales, en medios diversos, y les hicimos un taller para que nos cuenten cómo podían llegar este conocimiento más rápido y de otras maneras a otros públicos. Porque de nuevo, también la tecnología, y acá apelo a la metáfora de la caja negra, trae siempre estos desafíos, ¿no? Además la caja negra escrita en otros idiomas. Creo que esos son unos puntos que quería agregar con lo que mencionaste, Judith, y en relación también a lo que mencionaba Daniel, que creo que son pistas y acciones muy concretas, muy sencillas, con bajo presupuesto, en donde quizás es una presentación cerrada de una investigación, de un dataset, de algo que de verdad tiene impacto, pero con un grupo que quizás no siempre está en esta mesa de debate y a la que queremos llegar para cambiar estas realidades. Gracias. Yo quería mencionar, referirme a la pregunta de cómo hacer relevante el trabajo de uno y otro lado, ¿no? Es decir, cómo hacer que el trabajo académico sea relevante para quienes trabajan en políticas públicas o quienes están cerca de sus espacios de toma de decisión y viceversa, ¿no? Cómo hacer que quienes están cerca de sus espacios de decisión estén familiarizados con el trabajo académico. Yo creo que en Latinoamérica tenemos la oportunidad de que como esos mundos no son tan grandes, yo creo que hay espacios y hay la chance de esta polinización cruzada de comunidades, pero activamente tenemos que buscarla, ¿no? De uno y otro lado, es decir, los estudiantes universitarios, los investigadores universitarios necesitan andar preguntándose qué diablos está haciendo el Congreso, qué está haciendo el ministerio. No puede vivir de espaldas a eso. Y al mismo tiempo, ¿no? Quienes estamos en este espacio tenemos que tener curiosidad por saber qué ha salido en el nuevo número de esa revista, quiénes están investigando esto y esto, ¿no? Eso no va a suceder solito por una serie de razones raras de cómo se financia cada una de estas actividades, pero también yo creo que podrían pensarse de manera muy creativa oportunidades de colaboración y trabajo conjunto. Es cierto que manejan ciclos de tiempos distintos y eso es una de las cosas que se tiene que resolver, pero en tanto yo creo que son comunidades con personas en que probablemente incluso tengan hasta la misma edad y tengan un círculos sociales similares en algunos países. Hay mucha chance, yo creo que tenemos mucha chance en países como Perú o Chile de lograrlo versus otros sitios. Pues muchísimas gracias a todos. El tiempo se nos terminó ya, pero quisiera darle la oportunidad a Mariana, Caro, no sé si sigue por aquí, de decir unas últimas palabras antes de dar la clausura. Gracias, Judith. Bueno, yo empiezo por agradecer el diálogo franco, abierto que ha habido en la mañana de hoy. Me parece que hay muy buenas ideas y que este diálogo apenas arranca, me parece a mí. Yo creo que estamos en un proceso de construcción y la construcción, como hemos visto, tiene que ser desde múltiples espacios y desde múltiples partes. Y bueno, realmente hay muchas cosas, muchos temas que acometer, muchas ideas para traer sangre nueva a esta construcción. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, nos desconectamos ahora, pero vamos a seguir conectados y nuevamente para adelante, ¿verdad? Creo que es un esfuerzo que ya se hizo, ya se concretó el primer número y pues hay que seguir adelante porque realmente la sociedad latinoamericana lo requiere y tenemos que poner nuestros esfuerzos y nuestros granos de arena en este trabajo digital.
Muchas gracias y buen día. Gracias. Caro. Sí, bueno, Mariliana dijo mucho de lo que pretendía decir, la verdad que plenamente con sus percepciones, y simplemente quería agradecer a todos nuevamente y a todas, y también retomando algunos de los puntos que sobre todo se hicieron al final entre los intercambios entre los panelistas. Creo que esto nos pone, digamos, en juego nuevamente también, cuando yo mencionaba un poco al principio la idea, en los comienzos de este encuentro de hoy, la idea de una comunidad epistémica, actores que venimos de distintos lugares, de la academia, de la sociedad civil, del sector público, de las empresas. Bueno, hemos visto, digamos, en las distintas intervenciones que nos están interpelando temas, digamos, que nos convocan a todos, y que todos tenemos y operamos con reglas, con criterios de legitimidad, de validez, con sentidos de verdad que son un poco también, bueno, distintos según venimos de distintos ambientes y espacios. Creo que ese ámbito, digamos, de respeto de esa diversidad también desde el lugar en el que partimos, o sea, porque la academia, bueno, para ser academia, a veces decimos, bueno, este es el lugar que queremos ocupar nosotros, y que otros actores hagan advocacy. Entonces, me pareció muy interesante, digamos, escuchar todo esto y escuchar, digamos, todos los puntos de contacto en términos de los diagnósticos de las debilidades y las fortalezas que tenemos todavía como región. O sea, me quedo con ideas, digamos, que muchos de ustedes ya los validaron, pero en términos, digamos, de pensar en que es necesario, digamos, pensar en formatos alternativos, en procesos, digamos, que validen el proceso de generación de conocimiento de otros actores que hoy se sienten marginados por los procesos tradicionales, la necesaria producción de conocimiento, de información reflexiva sobre el contexto en América Latina. Nos hace falta tener más contenidos propios, tener más evidencia empírica sobre lo que está pasando. Bueno, todo eso, digamos, que siempre fueron cometidos y objetivos iniciales de la misión de esta revista, creo que han sido ampliamente, digamos, sustentados por las participaciones de los panelistas y las panelistas. Así que muy, muy contenta de haber podido compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Solo quiero concluir en estos agradecimientos con algunos que no mencionamos, pero esta idea viene de hace ya tiempo. Venimos platicándolo con diferentes actores. CETLA tuvo un papel importante en la idea de crear esto. Específicamente Juan Jung trabajó en esta idea, entonces también quisiera darle el crédito. El CIDE, desde el Centro Latam Digital, estábamos era nuestra casa, el CIDE. Hoy somos autónomos, pero siempre tendremos alianzas estratégicas con ellos, entonces también quisiera agradecer al CIDE y a este gran equipo, Maya, Levi, Gloria, Main, Alejandra Ruiz del Río, Fernando López, en fin, ¿no? Fernanda, muchísima gente que ha hecho esto posible, porque no es fácil, o sea, realmente toma mucho tiempo. Entonces esperemos que esta sea la primera de muchas interacciones en donde encontremos no solamente webinar, sino otras formas con la revista como una plataforma, pero también desde nuestras diferentes organizaciones en buscar esto que creo que todos queremos, ¿no? Ante los retos que planteó Carlos, ante los objetivos que planteó Ben, creo que todos poner nuestra parte en esto, que creo que todos queremos colaborar en que lo digital sea una herramienta para enfrentar las grandes desigualdades en todos los sectores que existen en nuestra región. Muchísimas gracias. Bye, gracias. Buen día. Gracias.